Buenos días, buenas tardes, buenas noches. El Señor los bendiga ricamente. Gracias al Señor por su palabra, por este nuevo día o también una nueva noche o en el momento que tenga la oportunidad de ver este video con su mensaje. Es el propósito desde que tenemos presente en el mundo una pandemia de COVID o por el COVID que implementamos este medio de transmisión del mensaje de la palabra de Dios. Hemos tenido ciertos recesos cortos, pero estamos nosotros siempre transmitiendo y reproduciendo mensajes que tienen que ver con la Biblia, la palabra de Dios. Y sobre todo en estos meses con el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Evangelio que fue escrito por 4 personajes, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y que hoy nos corresponde entonces en el Evangelio según Lucas, en el capítulo 12, retomar una temática que hemos venido haciendo de mirar el Evangelio como en un orden cronológico aproximado. No es lo perfecto, pero sí es algo que se aproxima al escenario mismo del Señor. Recordemos que Jesucristo vivió 33 años y sale a la luz pública en su ministerio a la edad de 30 años. 3 años estuvo con sus discípulos enseñando por lo que se llamaba el territorio de la Palestina en aquel entonces, en el marco del Nuevo Testamento, y esta Palestina se dividía en varias regiones, que las más importantes eran Galilea al norte, Samaria en el centro y Judea en el sur. Estos acontecimientos sucedieron en Galilea en el primer año de enseñanza de Jesucristo. Hemos visto muchas enseñanzas. Está en el canal de YouTube que tengo a disposición para ustedes. Y hoy vamos a mirar algo de una lección que en ocasiones pensamos que Dios no habló al respecto, pero sí, Él habló de muchas cosas, muchos temas, por decir de todos los temas, que aunque la Biblia no es un manual de temáticas variadas, la Biblia es la palabra de Dios donde nos enseña principios fundamentales para atender las temáticas de la vida. Nosotros somos unos seres humanos creados por Dios con distintas facultades, dones o talentos y desempeños que tienen un grado de responsabilidad. Y el Señor nos enseña entonces en su palabra y nos orienta no solamente a mostrar el mensaje de salvación que es fundamental, o sea, la Biblia muestra un mensaje exacto y primario que es la salvación en la obra de Jesucristo, sino que también la Biblia, con base en eso, se desprende unos temas dinámicos de aquellos que somos llamados por Dios a reconocer la obra de nuestro Señor Jesucristo y mostrarla al mundo entero. En otras palabras, y sin menos enredo, ser cristiano que corresponde en las áreas de la vida. No solamente tiene que ver con leer la Biblia o tiene que ver con orar privadamente, sino también tiene que ver con el hecho de ser miembros de una iglesia, tiene que ser con el hecho de someterse a un marco de iglesia, tiene que ver también con el hecho de que tenemos responsabilidades en una oración comunitaria, una oración de iglesia. Tiene que ver también que en el mundo que nos ha correspondido hacer un desempeño de nuestros dones, respondamos cristianamente a eso. El ingeniero, el maestro de escuela, la persona que trabaja en una farmacia, la persona que tiene una profesión técnica, una profesión artesanal, o la persona que es una ama de casa, que tiene también su gran oficio y profesión en su hogar. El Señor muestra cómo expresar la gloria de Cristo, del reino de los cielos, en todas las áreas de la vida. Y esa es la vida cristiana.
el esfuerzo, la lucha por cumplir lo que le agrada a Dios, pero también descansando en que nuestro Señor siempre nos está orientando de nuevo y diciéndonos lo que tenemos que hacer. Capítulo 12 del Evangelio según Lucas, versículo 13 al 21. Este texto es único y exclusivo del evangelista Lucas. Dice así, versículo 13. Le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola diciendo: La heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿Qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: Esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: Alma, muchos bienes tienes guardado para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Permítame orar. Padre del cielo, gracias por este día que nos regalas y que nos das la oportunidad de transmitir tu palabra. Gracias porque nos das el regocijo de la palabra de Dios y de la salvación en la obra de Jesucristo. Gracias también, Señor, porque esta palabra es viva, es eficiente para que nosotros sepamos, conozcamos cuáles son las actitudes y también las dinámicas que tú esperas de nosotros. Ahora que nosotros reconocemos que no hay otra salvación fuera de Cristo, queremos mostrar esa salvación, no solamente de los dichos de la boca o expresándolo en textos bíblicos, sino también con nuestra vida. Vida que se esfuerza constantemente por estar siempre alineados con tu voluntad agradable y perfecta. Gracias, Señor. Gracias por tu amor. Ahora bendícenos con este mensaje. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Realmente, como yo les decía, un texto que habla de algo práctico, que no tiene que ver con mucha teología profunda, como que no lo entendemos, y hay un tema implícito en el texto mismo. Estamos hablando de que el Señor está reinterpretando enseñanzas de los fariseos, de los escribas, inclusive de los saduceos, pero estamos en ese contexto donde el Señor cuestiona las enseñanzas fariseas y de los escribas. Habían personas alrededor escuchando eso hasta que alguien impetuosamente le hace una petición. Lo interesante es que no es una enfermedad, de que Él cure una enfermedad, sane a un enfermo, o que alguien esté moribundo, o que alguien esté con hambre, sino tiene que ver, por decirlo de alguna manera, con los negocios de la vida que pueden en algún momento estar en el marco de tu vida y la mía. En algún momento tenemos que tomar decisiones que de pronto dan cierta espera, pero llega el momento en que toque tomar una decisión. Y este hombre le dice, y pues es algo como impetuoso, le grita: Maestro, di a mi hermano que reparta conmigo o que parta conmigo la herencia o la heredad. No sabemos si el que lo dice es un hombre justo o un hombre injusto. Debemos reconocer que dentro de los marcos familiares de sangre hay mucho conflicto con respecto a esto de las herencias y de las reparticiones y del ponerse de acuerdo, porque pues las familias tienen una serie de raíces y ADN
que llevan a tener unos conflictos por los bienes materiales. Y lo que está pasando aquí es una petición de un hombre impetuoso para que le sea otorgado la petición de la partición o la repartición de una herencia o de la herencia con su hermano. En otras palabras, pone en un estrecho a Jesús, o lo quiere poner, como un juez, como alguien que dice: a usted le corresponde esta parte de la herencia y a usted, hermano del otro, le corresponde la otra. Y el Señor no se deja tentar con el tema de los bienes terrenales. Dice: hombre, versículo 14, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Cabe la posibilidad de que eso es lo que la gente ve de Jesús. Y lo ponen como buscando un aliado para su propia causa. Como quien Jesús es manipulable, y en este marco y en esta situación es como quien dice: oiga, vea, traje al mismísimo Maestro Jesús que nos va a decir a quién le corresponde la parte de la herencia. Así que ya no hay discusión. Él es el juez, lo que diga el juez. Bueno, hay algo que hay que tener en cuenta, y es que en ese momento histórico este tipo de litigios tenían que ver con ciertos círculos de jueces que existían, o no ciertos, sino círculos de jueces que existían y donde dictaminaban entonces quién se quedaba con una parte o la otra. Creo que los tiempos no han cambiado. Entonces, querían ahorrarse ese tema, o de pronto no quedaron contentos, o no quedó contento este hombre con la partición del juez o los jueces que dijeron: a usted le corresponde esta parte. Pero el tema no es ese. Es aprovechado por el Señor Jesús para dar una enseñanza básica de la vida cristiana. De entrada, los dos primeros versículos nos van a mostrar que el Señor Jesús no está para eso. Realmente, los bienes terrenales es algo supremamente secundario a la vida cristiana. Y Él va a poner un énfasis no en los bienes terrenales, sino en los bienes celestiales. La preocupación que tenemos como seres humanos en ocasiones, y que nos distrae de la vida real, o del propósito de la vida, es la acumulación de los bienes. A veces nosotros pensamos que el rico es la persona que tiene muchos recursos y muchos bienes. Pero esto se vuelve una cuestión relativa, porque en algunos sitios del mundo, por ejemplo, una persona rica no es el que tenga muchos bienes, pero es el que tiene de pronto la fuente de agua donde mucha gente tiene que ir allí y comprarle el agua a su terreno. Entonces se convierte en una cuestión de qué es ser rico. Una persona rica con relación a otro que no tiene esos mismos recursos. Pero ese que vamos a enmarcarlo entre pobre, dentro de unas comillas, puede ser rico con relación a otro que no tiene esos recursos. Entonces estamos en una cuestión de pirámide interminable. ¿Qué es ser rico y qué es ser pobre? Y esto no es un tema para debatir en esta reproducción del video, sino es para que nos demos cuenta de que realmente ponernos en el punto de quién es clasificado como rico y quién es clasificado como pobre es una pérdida de tiempo. Realmente estamos hablando de un problema mucho más delicado que tener, obtener, almacenar o no tenerlo. Es el tema de la codicia, o también llamado avaricia, la acumulación. Entonces, el Señor aprovecha y dice: voy a enseñarles algo con una historia.
Dice, guardaos de la avaricia, versículo 15, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Se los voy a explicar con una historia. La siguiente es una parábola, pero él ya habla de la avaricia como enseñanza fundamental de la parábola. Dice, la herencia de un hombre rico había producido mucho. Estamos hablando, o el Señor está hablando en términos campesinos, en términos del campo, en terrenos cultivables. Y este hombre pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Es decir, ha producido tanto la cosecha que ya los depósitos donde guardaba ya no le cabe el fruto. Esa es la razón de su pensamiento o la motivación. ¿Qué haré ahora que tengo muchísima producción? ¿Dónde lo voy a guardar? Entonces él dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Quiero de una vez señalar algo, y es que en estos versículos 16, 17 y 18, donde se nos muestra la situación, se nos muestra lo que resuelve en la parábola el hombre rico, se va a recalcar el pronombre mi o mis. Indistintamente en plural o en singular, está refiriéndose a él mismo. Sus cosechas, entiéndase que en primera persona él diría mis cosechas, mis frutos, mis bodegas, y dice, y él pensaba dentro de sí mismo, diciendo, ¿qué haré? Es decir, tiene que tomar una decisión. Si ustedes notan, el versículo 17 y el 18 o más gira alrededor de el mismo hombre, de la misma persona. Tenemos que recordar que la lección es contra la avaricia. Entonces, dice, esto haré, el mismo. Derribaré mis graneros, edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, versículo 19, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe y diviértete. La avaricia tiene una base, y la base es nuestra propia ansiedad o anhelo de obtener y de almacenar. La avaricia o la codicia, que hace parte inclusive del señalamiento del 10º mandamiento de la ley de Dios, parece un camaleón, se colorea según el ambiente y puede distraer nuestro corazón o nuestra alma o nuestro pensamiento, haciéndose notar como de algo sano, de algo o que tiene un propósito honroso. Les voy a dar un ejemplo. Siempre se nos ha enseñado, y desde la niñez, que es saludable ahorrar. Ahorrar es bueno y tiene que ver con una provisión y previsión de lo que puede acontecer, o también de algún bien que quieras adquirir, pero lo haces por medio de un ahorro, y esto en contra de la acumulación de las deudas. De por sí la acumulación de las deudas puede tener un elemento injusto, que creo que siempre lo tiene, pero también puede tener un elemento de falta de sabiduría en la administración de los recursos. Entonces, se nos enseña a ahorrar. Al niño se le compra un cochinito, un marranito, y se le enseña a echar monedas o de alguna otra metodología. Cuando crecemos con una idea de ahorro. La codicia puede
infectar ese pensamiento honroso o esa intención honrosa del ahorro o la avaricia. Llamémoslo como sea, pero es prácticamente una misma actividad pecaminosa. Entonces, sucede que en ese punto, la persona puede decir, bueno, yo tengo que ahorrar para mi retiro. Yo tengo que obtener bienes, yo tengo que comprar y tengo también que esforzarme ahora que tengo salud y soy joven, tengo que trabajar más de 8 o 10 horas diarias, 12 o 14 horas para acumular para mi cotización del seguro, de cuando tenga mi retiro, mi jubilación, o tengo que comprar y vender y hacer transacciones porque resulta que esto es de lo que voy a vivir y ya llegará el momento en que digo, ya voy a irme a un campo y voy a mirar las montañas, a respirar aire puro, o voy a estar en una posición más tranquila, más sosegada. Esto que les acabo de decir es un pensamiento natural y normal. Pero ¿qué tanta codicia o avaricia tiene el punto? Quien le habla o quien les habla no lo sabe. Es muy difícil entender cómo opera la avaricia hasta que nos damos cuenta que estamos sumergidos en una dinámica de acumulación de bienes en cualquier estratificación social, en cualquier contexto o posición socioeconómica, que no nos deja descansar y disfrutar de la vida que el Señor nos da con los recursos que el Señor nos da. Es decir, el corazón del ser humano es muy engañoso, pero puedo usar otra frase. El alma del ser humano es insaciable y puede obtener sus metas alcanzadas, dice, por fin lo alcancé, pero puede surgirle otra idea y decir, pero quiero surgir más y quiero saciarme más. Por eso, cuando el versículo 19 dice, diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados, es decir, hemos hecho mucho, alma mía, para muchos años. Aquí ya puedo descansar. Repósate, come, bebe, diviértete. Qué bueno es comer, beber. De algo tenemos que morir, decimos en nuestro contexto, en mi país. en mi contexto, muchos dicen, pues cómase eso, beba eso, disfrute la vida. Solo hay una vida, solo hay una juventud, disfrútela. Pero el concepto de disfrutar no es terrenal. En otras palabras, la avaricia te da lo que tú quieres, la acumulación de tus bienes para ti mismo. Una de las cosas que tenemos que ver es que a veces no nos damos cuenta que somos codiciosos o avaros hasta cuando cometemos errores con el prójimo o cometemos errores con Dios mismo. Cuando decimos yo no tengo tiempo de hacer eso porque yo tengo que conseguir dinero, plata, tengo que conseguir plata para pagar esto, pagar esto, pagar esto. Yo no tengo tiempo para orar. Además, Dios sabe mi condición y sabe que no tengo tiempo para orar ni leer la Biblia, menos de ir a la iglesia. Yo tengo que, cuando sucede eso, ya hay toda una sintomatología de codicia y avaricia. Claro, la avaricia y la codicia no es una cuestión de estratificación socioeconómica, es una escala de valores carnal en el corazón del ser humano. Tú puedes salir a la calle, caminar y ver a una persona que está pidiendo algo, tal vez unas monedas, está buscando dentro de los recipientes de basura y tú dices, no, pobre esa persona no está codiciando. No lo sabemos. Porque la codicia, la avaricia,
tiene un enganche muy fuerte con el orgullo. Por eso no se trata de que el que tenga mucho o el que tenga poco, esto es una cuestión del alma. Y la cuestión del alma es ya tengo. Ahora hay que obtener más o ahora sí hay que divertirse. De pronto es muy tarde. Y es una lección que a veces nosotros ni tenemos en cuenta porque, como les digo, se combina hasta con el simple ejemplo que los padres damos a los hijos, que obviamente es honroso, es digno de ahorra. Si tu abuelita te dio unas monedas, si tu abuelita o abuelita te dio este billete, ahórralo. Si tu papá te pagó por esto, ahórralo. Creo que lo hacemos. Y si no lo hacen, los animo a que lo hagan. Pero probablemente esa carnalidad que tenemos engaña al principio digno, loable, de hacer tesoros para Dios y se convierte en hacer tesoros para nosotros mismos. La avaricia es todo lo contrario, a ser generosos, a ser amplios, a ser libres, a despreocuparnos por los recursos. Cuando tenemos una administración de los recursos sabio y ordenado, podemos nosotros darnos cuenta que los recursos ni siquiera son nuestros, son de paso. Pero una de las cosas que se resalta aquí negativamente es que en la parábola, en la enseñanza del Señor, ese hombre decía, mis bienes, mis frutos, mis bodegas o mis graneros. Y no lo son. Lo que tú tienes, hasta tu propia vida, es prestada. La casa donde vives, la finca que tienes, tu coche, tu carro, tu cama, tus estudios, no son tuyos. Qué mala noticia, pero al mismo tiempo qué buena noticia. Tu sueldo, tu salud, tus dones, talentos, desempeños, no son tuyos. La buena noticia es que Dios te los prestó. Toca devolverlos a Él. Pero ¿cómo expresamos entonces algo? ¿O cuál sería el antídoto? Yo uso mucho esa expresión. ¿Cuál sería el antídoto contra la avaricia? La generosidad. ¿Cómo? Dios dice, versículo 20, necio, eres un necio. Esta noche vienen a pedirte tu alma, porque hasta el alma es prestada. Y lo que has provisto, ¿de quién será? Todo lo que has hecho, todo lo que has construido en mi país, se dice, nadie sabe para quién trabaja al final, es como un modismo, llamémoslo así. Entonces te mueres y ¿dónde quedan todas esas riquezas? Todo ese dinero en el banco, todas tus fincas raíces por las cuales descansabas y decías, sí, tengo todo esto, por lo cual luché toda la vida. ¿De quién va a ser? Hay muchos espejos en la vida cotidiana donde personas hicieron grandes fortunas, donde personas trabajaron sin dormir, sin descansar, para construir emporios o hasta imperios empresariales o económicos. Si bien dieron empleo por causa del propósito de esas empresas, realmente lo que el Señor está diciendo no es una condenación hacia los ricos o hacia los que hacen empresa o hacia los que están promoviendo un proyecto de vida, no. Lo que el Señor está diciendo es, ¿y cuál es la intención que tienes? ¿Cuál es tu punto? ¿Obtener para ya no ser esforzado? ¿Para ya no sufrir tanto por los horarios de trabajo? ¿Para ya no tener jefes que te estén
maltratando tu ego. Eso es un pensamiento natural. Ya no quiero tener jefes sobre mí, ya ahora quiero ser mi propio jefe. Yo no voy a decir que eso sea un acto injusto, pero ¿conviene? ¿Cuál será la vida? Esto es una cuestión del corazón o del alma. Esto es una cuestión de actitud frente a Dios, pero también frente al prójimo. Porque si bien ese hombre tenía que tomar decisiones para guardar sus frutos, tenemos que recordar que la Biblia, la palabra de Dios, siempre nos habla de estar amando a Dios y amando al prójimo. Y por ningún lado se ve aquí la expresión del amor hacia su semejante, hacia el prójimo. A mí me recuerda a esta historia lo que sucedió con José, el hijo de Jacob en Egipto, donde se acercaba una gran hambre y donde el faraón lo pone como un príncipe que va a administrar los frutos de 7 años de muy buenas cosechas. Construye unos grandes graneros, pero si ustedes conocen la historia, no solamente esos graneros que acumulaban cereales alimentaban al mismísimo pueblo de Egipto, sino a pueblos alrededor de Egipto, donde tenían obviamente la oportunidad de darlo o venderlo, pero era una despensa en un mundo alrededor. Y eso lo inspiró Dios en la mente y en el corazón de José, el hijo de Jacob. Aquí en esta historia no se ve eso, solamente se ve la acumulación. Y es la tristeza de muchas personas que inclusive en el nombre de Jesús dicen es que Dios me prosperó con todos estos bienes. La pregunta es, ¿para qué? ¿Con qué propósito? ¿De dejar un nombre? ¿De decir, uff, qué bien? Ese hombre cómo fue de inteligente, cómo fue de malicioso con los negocios. La prosperidad de los cultivos en esta historia la da Dios, pero este hombre se apoderó de un derecho divino, el de la propia gloria de Dios, y si lo vemos, nunca menciona a Dios. Por eso muchas cosas que nosotros proyectamos, como dice la carta a Santiago en el Nuevo Testamento, dice, si proyectas, dile a Dios, si tú quieres, es la voluntad tuya, si Dios lo desea, si Dios lo quiere, porque no es tu plan ni es mi plan. Podemos hacer muy buenos planes, hasta planes de vacaciones, pero si es la voluntad de Dios. Miren esto con el COVID, que ya en Colombia, que es mi ciudad, mi país, y Bogotá, mi ciudad, llevamos 11 meses, 10 a 11 meses. En el mundo creo que lleva un poco más de un año, en otras partes del mundo. ¿Cuántos proyectos se habían hecho para el año 2020? ¿Cuántas actividades y dinámicas? Voy a poner un ejemplo, los Juegos Olímpicos. Estaba todo armado, que el país que lo iba a realizar, la ciudad, se había preparado, el presupuesto, todos los deportistas que iban a participar estaban en sus actividades de preparación física, en fin, todo lo que implica una logística para unos Juegos Olímpicos. No se pudieron hacer. Es más, no se sabe cuándo se van a hacer. Tal vez tú no estabas preparando unos Juegos Olímpicos. ¿Qué estabas preparando tú? O tal vez tu vida ya era una vida tan rutinaria en medio de los afanes de la vida, de la rueda del mundo, que se te olvidó hacer tesoros para el cielo. El frenazo que puso Dios al mundo nos hace pensar en esto. ¿Qué tanta idolatría teníamos hacia los bienes o aún tenemos hacia los bienes? ¿Qué tanta idolatría tenemos hacia el trabajo? ¿Qué tanto amor expresamos a Dios que tiene también que expresarse hacia el prójimo? Vuelvo y digo, todo es lícito,
Pastor, pero es que yo tengo que trabajar. Obviamente trabaja. Pero ¿será que el trabajo, que es una gran bendición de Dios, también te está distrayendo de la misma gloria de Dios? ¿Lo estás idolatrando tanto? ¿Para qué? ¿Por qué trabajas? No hay que perder el horizonte, porque lo que tú eres se devuelve a Dios. Termino con el último versículo del 21. Dice, así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Cuando tú eres rico para con Dios, también es que es una frase que toca explicar largamente. Pero se los voy a decir lo básico. Cuando tú honras a Dios con tus bienes, como dice Proverbios, los proverbios de la Biblia, cuando tú honras a Dios con tu trabajo, cuando tú siempre tienes una idea de provisión, no para ti mismo o para ti misma, sino para los demás, cuando tú tienes el propósito de servir, porque el trabajo, el esfuerzo en los negocios es un servicio para Dios. No es una esclavitud como a veces se piensa, no, es que no, si no trabajo no como. Obvio, pues hay que trabajar para comer, pero la actitud del disfrute del trabajo es lo negativo aquí, lo peyorativo. Y está a un paso de ser una codicia y una avaricia. Este texto habla contra la acumulación de los bienes terrenales. Pero ¿qué tanto estás haciendo tú en la acumulación de los bienes celestiales? Puedes preguntarte, ¿y cómo es eso? ¿A dónde tengo que ir? Primero, debes reconocer a Cristo como tu Salvador y Señor. Él es la fuente de toda riqueza espiritual. ¿Y por qué no decirlo de una vez? De Él es el tesoro y la plata, también de las riquezas o de la provisión por la cual vivimos. Un intercambio comercial. Eso pertenece también a Él. Segundo, siempre se nos va a mostrar en la Biblia que si tenemos unos recursos, tenemos el deber de compartirlos. Obviamente bajo una sabiduría específica. Y tenemos que ser claros en eso. Nosotros no somos solamente exclusivos, sino que sí tenemos que ser sabios en la distribución de los bienes y servicios, de los alimentos, de los medicamentos. Estamos viviendo un mundo injusto. Medio mundo bota la comida y hace dietas, mientras que otro medio mundo se muere de hambre. Eso ya de por sí es una injusticia. ¿Qué estamos haciendo como cristianos en cuanto a eso? Los bienes celestiales es una diaconía, por usar esa palabra, o una mayordomía de lo que el Señor te ha dado. En tu trabajo, en los negocios, tu honestidad en el trabajo, tu honestidad en los negocios, pero también la forma como tus bienes, es decir, tus ganancias, no son solo para ti, son para el Señor. Y hay algo indispensable aquí, tu compromiso con la iglesia. Allí es donde se enseña cómo es ser un mejor ser humano para la gloria de Dios. Y el compartir los unos con los otros en un marco de iglesia te va a enseñar a ti a ser menos importante para ti mismo, negándote a ti mismo para los demás. Y te vas a dar cuenta que el orgullo te había velado tu mirada espiritual, tu visión de Cristo con relación al dinero y a otras áreas de la vida, donde puedes tú comprender la situación del otro, relacionarte, donde tú puedes ver la necesidad del otro y decir, yo no estoy tan mal como el otro. Y puedes tener dinámicas de ayuda y de apoyo y darte cuenta
que el Señor te ha puesto en un lugar de privilegio más que otros cuando dice, más bienaventurado es dar que recibir. Mientras tú disfrutes esa bienaventuranza, más feliz eres en esta vida. Y esto en el nombre de Cristo. Que el Señor te bendiga. Gracias.